Iglesia, muy buenos días. Buenos días. Dios los bendiga. Amén. Qué rico verlos una vez más. Vamos a continuar con... Hoy es ya la tercera parte. Ya vamos llegando casi a la mitad de la serie La huella de la luz. El título del mensaje de hoy es Coinonía cristiana. Coinonía cristiana. Esta palabra coinonía viene del griego y significa sencillamente comunión. Comunión cristiana. Hoy vamos a hablar de eso a la luz del texto que estamos viendo, que es Primera de Juan capítulo 1. Pero entonces vamos primero a pedir a Dios que hable a nuestros corazones. Vamos a poner en sus manos este tiempo. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, gracias a ti estamos aquí hoy. Has sido bueno con nosotros. Y nos has traído aquí para hablar a nuestros corazones. Tu palabra es luz y es verdad. Hazla resplandecer en nuestras vidas, disipando toda tiniebla y haciéndonos entender tu voluntad. Así que hoy nos disponemos para escuchar tu voz. Hoy nos disponemos para escuchar la voz más importante del universo. Gracias por habernos traído hoy a este lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Coinonía cristiana o comunión cristiana. Cuando hablamos de comunión, nos referimos sencillamente a ese tipo de relaciones que tenemos con personas con las que tenemos algo en común. ¿Sí? Y cuando nos reunimos varias personas que tenemos algo en común, pues se forma una ¿qué? Comunidad, ¿cierto? Es normal que se formen comunidades, es totalmente natural, tiene que suceder. El ser humano es un ser comunitario. Nosotros no fuimos creados para ser solitarios por allá como las cabras, ¿cierto? Nosotros fuimos creados para estar en comunidad. Y es natural, nosotros lo vemos en todo lado. De hecho, el ser humano naturalmente busca identificarse con otras personas según afinidades que tenga, ¿cierto? Ya sea la música, por ejemplo, el deporte, la política, los intereses locales. Por eso es que existen, digamos, las juntas de acción, ¿qué? Comunal, ¿cierto? Porque hay personas que tienen una serie de intereses de acuerdo al territorio donde viven. Y así con todas las cosas. Así como existen esas comunidades, las barras, las tribus urbanas, las asociaciones, etcétera, etcétera, existe la iglesia. La iglesia es una comunidad también. Por lo tanto, no debe verse la iglesia como que la iglesia es algo que, como muchos dicen por ahí, que esperan que algún día llegue a dejar de existir. Eso no va a pasar, porque el ser humano es un ser comunitario y sin duda si en todos los aspectos de la vida el hombre busca estar en comunidad, pues cuanto más en el asunto de una relación con Dios, ¿cierto? Claro está, ahí, y es importante que nosotros eh, no cometamos el error de seguir viendo la palabra iglesia como un concepto equivocado, es decir, la iglesia no es un lugar. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un templo al que voy. Eso no es la iglesia. La iglesia no es una organización de manipulación, una organización donde se engaña a la gente, ¿sí? Como muchas veces nos dicen, no, claro, van a ir allá como borreguitos a que les laven el cerebro, ¿cierto? La iglesia no es eso.
La iglesia no es una cueva de ladrones. Ahora, si nos hemos ganado esos conceptos como iglesia, es porque en cierta manera hemos permitido que la iglesia se convierta en eso, pero no es porque la iglesia deba hacer eso, ni realmente su naturaleza sea esa. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender cuál es verdaderamente la naturaleza de la iglesia, nos cuidamos de convertirnos en eso. O si nos hemos convertido en eso, podemos abrir los ojos y volver al camino. ¿De acuerdo? La iglesia verdadera es cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Es lo que la Biblia enseña. Cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, somos un miembro. Y como miembro, cada uno cumple una función en el cuerpo de Cristo. La iglesia verdadera es una familia. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Somos hermanos y tenemos un mismo padre, ¿cierto? Y tenemos un mismo hermano mayor, que es quien vino a rescatarnos. Así es, nuestro Señor Jesús. La iglesia verdadera es amistad. Es decir, si somos cuerpo del Señor Jesús, si somos familia, entonces hay amistad. La iglesia es amistad, es una comunidad de amigos. Obviamente hay amistades más estrechas de unos con otros, eso surge naturalmente, pero todos tenemos una relación amistosa. Es decir, no es correcto que yo diga que soy cristiano, voy a la iglesia, pero no tengo amistades. No es correcto. O peor aún, me llevo mal con alguien de la iglesia. Eso no debe suceder, eso no está bien. Porque la iglesia es amistad. En fin, la iglesia es comunidad en la presencia de Dios. Eso es la iglesia. La iglesia es comunidad en la presencia de Dios. Y escucha muy bien mis palabras, porque lo que estoy queriendo decir es que sin la presencia de Dios no hay iglesia. Hay personas que piensan que la iglesia es algo opcional. Yo puedo tener mi fe, pero no necesito a la iglesia. Pero hoy vamos a ver que eso no es así. Porque la iglesia es la comunidad de Dios. Y es ahí donde se manifiesta su presencia. Y si su presencia no estuviera, no hay iglesia. Entonces el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, escribe lo siguiente. Prestemos mucha atención. Esta es la palabra del Señor. Dice así el apóstol Juan: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Amén. Amén. En estos 4 versículos hay una clara progresión de coinonía cristiana. De nuevo, coinonía es la palabra griega para comunión. Y la comunión cristiana o la coinonía cristiana, para que suceda de una forma que sea poderosa, necesita 3 elementos y hoy vamos a hablar de esos 3 elementos, ¿sí? Pero cuando digo forma poderosa es que traiga gozo a nuestras vidas, porque si ustedes ven ese último versículo, si me pones de nuevo el 4, por favor, dice: les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Dios quiere llenarte de gozo. Amén. Dios quiere llenarte de gozo. Pero ese gozo no viene por los medios que nosotros de pronto nos imaginamos, sino por los que Él estableció. Entonces mira que en este texto hay una progresión de cosas que suceden para que exista esta comunión cristiana. Y lo primero es que Dios se da a conocer. Dios se revela. ¿Qué significa esto?
que la comunidad cristiana o la comunión cristiana es una iniciativa de Dios. Es una obra de Dios. ¿Por qué? Porque el verbo, la causa y la razón del universo, el porqué y el para qué de nuestra existencia, el verbo de vida que estaba con Dios en la creación se hizo hombre. ¿Y se hizo hombre para qué? Pues para darse a conocer. Porque si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. ¿Cierto? ¿Y qué hizo Jesús? Vino aquí, el verbo de vida, la vida eterna, hecho hombre, vino y buscó personas. Él empezó a formar una comunidad, ¿te das cuenta? Tomó a 12 hombres y los llamó sus discípulos, sus apóstoles. No fueron los únicos, hubo más discípulos, pero a estos 12 los llamó apóstoles. Y empieza a querer estar con ellos. O sea, Dios hecho hombre busca estar en comunión con los hombres. Esto es maravilloso. Alguien podrá decir, pero es que Dios es santo, Él no tiene comunión con el pecado. Es cierto. Pero ¿cómo el pecador puede ser restaurado por sí mismo? No puede. Necesita un Salvador. Por eso es que Él viene y se hace común a nosotros. ¿Te das cuenta? Porque Él se hace humano. Se hizo común a nosotros. Él llegó de una manera que todos lo pudieran ver como semejante. Y empieza a querer tener esa comunión con los pecadores. Pero ¿qué pasa cuando empieza a tener esa comunión con esos pecadores? Esos pecadores empiezan a ser transformados. ¿Ves? Y eso es lo que está diciendo Juan allí. Nosotros lo vimos, nosotros lo contemplamos, lo tocamos. Y Él es la vida eterna. Sus vidas fueron transformadas por eso. Y entonces ellos 12 ya se dan cuenta que tienen en común un Salvador, un Maestro, ¿cierto? Y están experimentando todos una transformación. Algo que impacta sus vidas. Y en la medida que sus vidas van siendo transformadas, ¿qué sucede con ellos? Que empiezan a multiplicar esa comunión. Ellos empiezan a dar esa vida a otros. Se multiplica la comunión. Muy bien. Entonces esta multiplicación de comunión es básicamente multiplicación de la vida compartida en Cristo. Porque si la vida de Cristo estaba en ellos y ellos compartían esto con otros, era para eso, para que la vida de Cristo también fuera transmitida a ellos. Entonces todos ahora se convertían en miembros del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, por la presencia del Espíritu Santo, y cuando todo eso sucedía de esa manera, ellos se llenaban de gozo. Era una comunidad de gozo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son esos 3 elementos para que nosotros podamos experimentar ese gozo pleno de Dios como comunidad? El primer elemento es, obviamente, la comunión con Dios. Ese es el primer elemento. Ahí es por donde todo empieza. La iglesia nace de la comunión con Dios. La iglesia, para los que de pronto no lo saben o para los que de pronto han juzgado mal, la iglesia no es que una persona un día de estos dijo, venga, hagamos una iglesia. Eso es como buen negocio. Hagamos una iglesia. Es que un día allá al señor ese que dicen que es pastor se le ocurrió abrir una iglesia. Eso no es cierto. Eso no sucede así. La iglesia nace de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es una iniciativa divina. No es de un hombre. Créame que si fuera por uno no abre una iglesia. Uno se pone a hacer otra cosa, pero no abre una iglesia si fuera por uno. Es una iniciativa divina. Y la iniciativa divina es porque Dios nos llama a todos nosotros a tener comunión con Él. Dios te tiene una invitación a ti, seas quien seas. A cada uno de los que están aquí hoy presentes, yo quiero decirte, Dios te está llamando a tener comunión con Él.
En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, Pablo, el apóstol, dice así: fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Ves la invitación ahí? Dice que fuimos llamados a la comunión con Jesús, a tener una relación con Jesús. Todos tenemos esa invitación. Ninguno aquí no la tiene. Sin importar tu pasado, sin importar lo que hayas hecho, nada. Eres invitado por Dios a tener comunión con Jesucristo. Eres invitado a conocer al Verbo de vida, a experimentar la vida eterna. Eres llamado a experimentar a aquel que es el propósito y la causa de tu existencia. Todos tenemos esa invitación. Así que entonces la iglesia no es una sociedad de unidad por esfuerzo humano. No es que nos pusimos de acuerdo y armemos una iglesia y empezamos a hablar así y empezamos a hacer esto y lo otro. Y no, esto no es una empresa como las cosas de este mundo. Esto no surge así, esto no es una junta de acción comunal. Esto no es un partido político. Esto no es una tribu urbana. Esto es algo que nació en el corazón de Dios. Se origina en el cielo, no en la tierra. La coinonía es obra de Dios, no es un logro de los seres humanos. Brota del corazón mismo de Dios. ¿Por qué? Brota del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios, en un momento determinado, decidió entregar a su Hijo por pecadores, para salvarlos. Él se despojó de su Hijo. Los que son aquí padres y madres entienden, por lo menos así de chiquitico, que eso duele, que eso es un sacrificio. Él entregó a su Hijo por los pecadores. Eso es amor. La Biblia dice que lo hizo por amor. Y es un amor que, si te das cuenta, es abnegado. Es un amor que implica para Dios negarse a sí mismo para entregar a su Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? El Hijo no está en contra, Él no está diciendo, no, a mí no, a mí no. No, Él se ofrece voluntariamente, porque son uno. Piensan igual, el Hijo ama la voluntad del Padre y Él se ofrece voluntariamente y Él dice, voy a tomar la forma humana y voy a entregarme por ellos en sacrificio. Y Él viene aquí a la tierra como ser humano a servir, no a ser servido. Y se entrega en la cruz y muere en la cruz como un criminal de la forma más vil que podía ser en esa época para salvarnos. Yo te pregunto, ¿será que eso implicó para Jesús autonegarse? ¿Tú crees que Él se autonegó? Absolutamente. Él se negó a sí mismo, pero lo hizo por amor. Es un amor sacrificial, es un amor que se niega a sí mismo. Y ese amor del Padre y ese amor del Hijo son la base de la comunión cristiana. Si ellos no hubieran hecho eso, nosotros no existiríamos en este espacio. Nosotros no estaríamos aquí. La iglesia no existiría. La iglesia está basada en el amor de Dios. Está fundamentada en el amor de Dios. ¿Y sabes qué es lo que eso significa? Que si la iglesia ha de crecer, si la iglesia ha de florecer, si la comunión, si la coinonía cristiana se ha de producir, tenemos que amarnos así. No hay amén. Amén. Tenemos que amarnos así. ¿Sabes qué implica eso? Que nos tenemos que negar a nosotros mismos. Para que aquí
todo fluya como Dios quiere, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque se trata de ese mismo amor. De ese mismo amor. Mira, si tú vienes y te reúnes con la iglesia solo para que Dios te bendiga, tu trabajo, tus cosas, todo eso, yo tengo que ser franco, tú estás viniendo con una motivación egoísta. Tú vienes es por lo tuyo, no te interesan los que están a tu lado. Si tú vienes para que Dios te haga el milagro, tú estás siendo egoísta. Si tú vienes para que Dios te restaure tu problema y solo vienes para eso, estás siendo egoísta. Tengo que ser franco. Y si todos venimos así, pues entonces nunca nos vamos a amar con el amor de Jesús. Ahora, yo quiero que sepas esto. Esa necesidad que tú tienes por la que vienes, yo quiero que Dios te la supla. Si tú anhelas un milagro de Dios, yo quiero que Dios te lo dé. Si tú anhelas una sanidad, una restauración, yo quiero que Dios te la dé. ¿Y sabes qué hago? Oro por ti. Oro por ti. Me comprometo a orar por ti. No quiero hablar solo en primera persona. Nos comprometemos a orar por ti. ¿Bien? Porque nos interesa que Dios haga eso en tu vida. Y si podemos hablar contigo, darte un abrazo, aconsejarte, enseñarte, guiarte en algo, lo hacemos porque nos interesas. Nos interesa que tus necesidades sean suplidas. Amén. Amén. Si tienes escasez, tenemos un banco de alimentos para intentar ayudar un poquito en esa situación. Y si podemos ayudar en otra forma, también lo hacemos. Eso queremos. Ahora, se siente rico cuando yo soy el objeto de esa bendición, ¿cierto? Ay, tan chévere que hagan eso por mí. Ahora yo te digo, ¿y tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Bien? ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? La base de la coinonía cristiana es el amor autonegado, donde mi interés no es lo principal, sino el interés de mi hermano. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Eso nos lleva al segundo elemento. Entonces el primer elemento es ¿cuál? La comunión con Dios. Y de la comunión con Dios, si yo tengo una verdadera comunión con Dios, ojo, eso es importante aclararlo, porque si nos ponemos, es decir, si hablamos con sinceridad, todos nosotros vamos a decir, yo tengo comunión con Dios. Yo soy una persona muy espiritual. Pero te quiero decir esto, ¿sabes cuál es la evidencia de que tienes comunión con Dios? Que tú quieres tener comunión con tus hermanos. Esa es la evidencia. Si tú tienes una comunión verdadera con Dios, va a brotar de tu corazón querer tener comunión con otros, identificarte. Es decir, a mí me gusta el rock, a mí me gusta el metal, y cuando yo era bien metalero de esos mechudos y que no se bañaban y todo eso, yo iba a la universidad y me encontraba a otros vestidos igual y de una, allá iba. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Conoce tal grupo? ¿Sí? Y empezamos a hablar de eso y ahí se armaban las roscas de metaleros en la universidad. Uno quiere estar con las personas con las que tiene algo en común. Y si yo tengo una comunión con Dios y encuentro otra persona que tiene comunión con Dios, ¿voy a decirle hasta luego, me voy? No, voy a querer estar con él. Entonces ese es el segundo elemento, la comunión con los hermanos. Por eso nuestro Señor Jesús dice en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35 lo siguiente, presta la atención, son palabras de nuestro Señor. Les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse, pero ¿cómo? De la misma manera que yo los amo. Amor sacrificial. Amor abnegado. Versículo 35 dice, si se aman de verdad, es decir, así como Él nos amó, ¿qué va a pasar? Entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Amén. Bien, esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor, es lo que Él mismo ha dicho. Es lo que Él mismo ha dicho. Y mira cómo en la vida práctica se ve reflejado el cumplimiento de este mandamiento.
¿Cómo se ve esto en un día a día? Porque tú podrás decir, gloria a Dios, dentro de 8 días nos volvemos a ver. Mira cómo es el día a día del cumplimiento de este mandamiento. Hechos 2:42 dice lo siguiente. Así vivían los primeros cristianos. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, o sea, koinonía, fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Así vivían los primeros cristianos. ¿Cómo así? Ellos recibían la revelación del Evangelio, porque los apóstoles se encargaron de ir y dar a conocer lo que ellos habían oído, lo que ellos habían visto, lo que ellos contemplaron, lo que ellos tocaron, se encargaron de llevarlo a otros. Y cuando esos otros recibieron el mensaje y creyeron, se empezaron a dedicar a esas enseñanzas. Entonces va el primer elemento en el versículo. Cuando tenemos comunión unos con otros, nos dedicamos a las enseñanzas de los apóstoles, al Evangelio. Nos dedicamos al Evangelio, a aprenderlo más, a profundizar más. Tú podrás pensar pero es que el Evangelio eso uno lo lee una vez y ya. Yo ya lo sé, páseme otro libro, ¿qué más hay? ¿Sí? No, es que hay algo que tú de pronto, no sé si hayas experimentado, y es que la Biblia dice que aquí está la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa eso? Que si yo leo la Biblia todos los días, por horas, durante 80 años, nunca voy a sacar absolutamente todo. Siempre va a haber más riqueza, siempre va a haber más revelación, siempre va a haber más profundidad. Porque se trata de conocer a Dios. Y ponme atención, tú llevas no sé cuántos años casado y todavía no conoces a tu esposo o a tu esposa. ¿Cuánto nos vamos a tomar conocer a Dios? Vida eterna. Vida eterna. Entonces, por eso los primeros cristianos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Pero ¿qué más hacían? Dice que tenían comunión fraternal. ¿Sabe qué significa eso? Que compartían. Tomaban tiempo para sentarse a hablar, para compartir, para conocerse, para disfrutar de la compañía unos con otros. Eso hace parte de la comunión fraternal. Y acá hay otro elemento que de pronto a varios les va a encantar. Comían juntos. Eso es importante. Eso es importante, sentarse a comer, compartir comida. Eso hace parte de esa comunión fraternal. Entre estos alimentos está obviamente la Santa Cena, la Cena del Señor. Y eso nosotros acá lo celebramos todos los domingos. Eso nos une, ¿sí? Es la comunión del Señor. Y a la oración, oran juntos. Sacan tiempo para orar juntos. Así es como luce en la práctica la comunión cristiana. ¿Bien? Ok. Entonces, si te das cuenta, viene aquí así, ponle cuidado. Amor de Dios se convierte en amor a Dios, ¿cierto? Nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿cierto? Entonces, amor de Dios, su amor me transforma y yo empiezo a amarlo a Él. Pero no solo empiezo a amarlo a Él, sino que empiezo a amar a otros, ¿cierto? Pero entonces ponle cuidado. Viene amor de Dios, amor a Dios, amor con otros, ¿sí? Pero también amor a otros. ¿Sí? Ya vamos para allá. Pero realmente eso es la iglesia. La iglesia universal es así. Piensa en esto. Usted va a poder conocer alguna iglesia donde todos se visten así, donde escuchan más bien esta música, donde se predica de esta forma. Hay muchas formas, según las culturas, según los
territorios, según las corrientes teológicas. Hay muchas formas de hacer iglesia, pero todas las iglesias del Señor van a tener en común esto: amor de Dios, amor a Dios, amor con nosotros y amor a otros. Eso es lo que vamos a tener todas las iglesias en común. Lo demás puede variar, pero esto nos mantiene unidos. La iglesia universal halla su verdadera existencia en iglesias locales. Bien, la iglesia universal existe en iglesias locales. E iglesias locales somos esto, iglesias ubicadas en territorios concretos. Si alguien llega y te dice, las iglesias locales se las inventaron, eso cada uno debe ser cristiano por su lado y en su casa y ya, no entiende estas cosas. Porque todo esto se hace real, esta comunión se hace real es en este contexto de la iglesia local. ¿Bien? Así es. Entonces compartimos. Y quiero que sepas esto, con ese compartir también me quiero referir a que compartimos cosas. Compartimos cosas con los que necesitan. Eso es importante. ¿Qué significa eso? Mira, si yo no me siento a hablar con mis hermanos, yo no voy a descubrir qué necesidades tienen. Hay personas que se van de una iglesia heridas y dicen, ¿y por qué se fue de la iglesia? Porque yo tuve muchas necesidades y no me ayudaron. Y bueno, ¿y usted hablaba con las personas? No. Pero pues se supone que Dios les muestra. O sea, no, por favor. Dios nos hizo relacionales. Dios no nos hizo adivinos. Dios nos hizo relacionales. Él lo que le interesa es que nos conozcamos, que tengamos una amistad, que seamos familia. Y es en ese contexto que uno se conoce con otros. Y mientras uno va hablando, uno empieza a decir, esta persona tiene tal necesidad. Y resulta que yo tengo en mi casa una chaquetica. Y resulta que yo tengo en mi casa una herramienta de trabajo. Y fulano me doy cuenta que la necesita. Y resulta que yo tengo esto otro, y puedo suplir la necesidad del otro. Hermanos, eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y quiero que sepas esto. Siempre habrá alguien más necesitado que tú. Yo espero que tú no seas de los que dice, pero yo no tengo nada, yo más bien necesito es que me den. No, tú siempre le vas a poder dar a alguien. Tú siempre vas a poder suplir la necesidad de otro. Pero para eso, ¿qué necesitas? Estar ahí, compartir y estar atento a las necesidades. ¿De qué manera puedes suplirla? ¿O de qué manera te puedes acercar a otro y decirle, mira que veo que esta persona tiene una necesidad? ¿Tú crees que podamos suplir esto de alguna forma? Lo importante es que suplamos las necesidades los unos de los otros. Mira, hay personas que se vuelven acumuladoras, que tienen en su casa un no sé qué y hace 10 años no lo usan y dicen, venga, ¿y por qué no se lo da a alguien que lo necesite? No, eso a mí me va a servir algún día. Y no lo ha usado por 10 años. Es un grave error, escúchame, es un grave error tener de todo un poco cuando alrededor hay gente que tiene necesidad. Es un error. Entonces, ¿por qué no nos volvemos más bien personas simples en ese sentido? No tenemos que andar en nuestra casa llena de cosas, llena de cosas. De pronto hay alguien en tu casa, en tu iglesia que necesita. Amén, amén. Es rico cuando a mí me dan, pero es mejor cuando tú das. Es más bienaventurado el que da que el que recibe, ¿cierto? Y pues así es como debemos vivir. ¿Cuándo fue la última vez que le diste algo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste algo con alguien? Porque viste una necesidad. Bien. En la comunidad cristiana no somos
no tenemos los mismos intereses. O sea, aterricemos. Eso es muy difícil. Y miremos nada más Visión Colombia. Es una iglesia por ahora pequeña. Pero si nos ponemos a mirar, acá hay personas del Urabá antioqueño. Hay costeños. Y yo no sé si de diferentes partes de la costa. ¿De qué región decimos por allá? Eso es como que, ¿llano? Caquetá. Ah, no, yo pensaba que tú eras de Yopal. Bueno, estaba confundido. Bueno, hay boyacenses. Hay, ¿qué más? Caleños. Hay santandereanos. Venezolanos. Bogotanos. Y hay personas de acá de Chía, ¿cierto? Mire, 8 regiones diferentes. Y eso que somos un grupo pequeño. ¿Usted sabe qué significa que estemos de 8 regiones diferentes? Que no nos gusta la misma comida. Que no nos gusta la misma música. Que no nos gusta la misma forma de vestir. Y que venimos de hogares con costumbres probablemente muy diferentes. ¿Sabe qué es lo que eso significa? Que acá tenemos es un riesgo de agarrarnos por un montón de cosas. Porque somos súper diferentes. Mire, póngale cuidado, yo muy colombiano y todo lo que quiera, pero no he podido. A mí el vallenato no me gusta. No me gusta, ¿sí? Hay canciones de Diomedes que, Carlos Vives me gusta, ¿sí? Pero a mí me ponen por allá Silvestre Dangond y ese que canta por allá bien arriba y eh, a mí me da como rebote, como náuseas. No me gusta el vallenato. Si me voy de paseo a Tierra Caliente, póngame todo el vallenato que quiera, ¿sí? Pero yo no puedo estar en mi casa y venga, me pongo un vallenatico. A mi esposa le gusta y ella lo pone, ¿sí? Bien, la amo, ¿sí? Pero no me puede gustar. Lo he intentado, créame, pero no me puede gustar. Y si yo te muestro la música que a mí me gusta, yo creo que la mayoría de ustedes van a decir, ¿este tipo qué le pasa? ¿Sí? Así somos. Por lo tanto, no somos la clase de comunidad que todos tenemos los mismos intereses realmente. ¿Sabe qué es lo que tenemos en común? Una vida. La vida de Cristo. Y por eso es que viene una persona que me habla y yo como que no le entiendo porque está en un otro acento y vamos a ir a comer o me invita a comer y yo voy y como y esto, ¿con qué se come? ¿Sí? En fin, tantas cosas tan diferentes, pero ¿por qué estamos unidos? Porque tenemos una vida en común. Porque tenemos un amor en común. El bienestar, ¿eso qué significa? Que el bienestar de nuestras relaciones, y lo que les decía era en serio, el hecho de que sea una comunidad tan diversa, eso implica que tenemos el riesgo de entrar en discusiones fácilmente, porque somos personas supremamente diferentes. ¿Sí? Pero ¿sabe de qué depende el bienestar de nuestras relaciones? ¿Sabe dónde está el éxito de nuestras relaciones como iglesia? En que cada uno tenga comunión con Dios. De nuevo, el éxito de nuestras relaciones, escúchenme todos porque estamos hablando de nosotros mismos. Siempre es así, pero hoy de una forma más especial. El éxito de nuestras relaciones depende de que cada uno de nosotros cultive una comunión con Dios. Amén. Y vale la pena en este momento hacer la siguiente advertencia. Si tú asistes a las reuniones, pero no tienes una relación personal con Dios, es decir, no oras a solas, no lees la Biblia a solas, no estudias la Biblia, significa que no tienes una comunión personal con Dios, sino solo en los momentos en que estás con otros. Si no tienes esa comunión personal con Dios, ¿sabes qué va a pasar? Mira, este eres tú, ¿vale? Un día de estos, no sé cuándo, esta otra persona que está en las mismas condiciones que tú, tampoco tiene una comunión con Dios, así está en todas las reuniones, un día algo va a pasar entre ustedes dos y van a tener un choque.
y uno va a herir al otro, o los dos se van a herir mutuamente. Y ustedes no van a saber cómo reaccionar. Y puede que agudicen el daño o lo extiendan a otras personas. Y se van a dañar muchas relaciones por eso. Yo no diría amén. Así es que así puede pasar. Entonces necesitas cuidar tu comunión con Dios porque ustedes quieren que eso pase. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta iglesia es bonita. Nosotros tenemos unas relaciones muy chéveres, ¿no les parece? Es un ambiente muy de paz, nos llevamos bien, es respetuoso, es lindo, sabemos compartir, nos estamos llevando bien. En este momento estamos pasando por un buen momento como iglesia. Si contamos nuestra historia de aquí para atrás, yo estoy feliz con nuestro presente, ¿sí? Pero el Señor nos está advirtiendo, si ustedes quieren conservar eso, cuiden su relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo cuido mi relación personal con Dios, estoy en la fuente de vida, en la fuente de amor. ¿Y sabes qué? El amor de Dios es más grande que cualquier diferencia. El amor de Dios es más grande que cualquier diversidad. Y por eso es que mi esposa pone vallenato y a mí no me importa. ¿Sí? Porque el amor de Dios es más grande que cualquier diversidad. Y eso, que cuando yo pongo mi música, ella también se la aguanta. ¿Sí? Porque el amor es más grande que las diferencias. Entonces, los elementos de la coinonía cristiana son, número uno, ¿cuál? La comunión con Dios. Número dos, la comunión con los hermanos. Y para finalizar, número tres, la comunión en el Evangelio. ¿Listo? La comunión en el Evangelio. Yo no sé si ustedes le prestaron atención a unos verbos ahí en los 4 versículos de Primera de Juan 1. Si me pones el 1, por favor. Ahí vemos que al final del versículo 1 dice, esto escribimos. Repita conmigo, escribimos. Muy bien. Ahora, si me pones el versículo 4, cuando empieza el versículo 4 dice, les escribimos. Repito otra vez conmigo, escribimos. Ok, ahora vamos al versículo 2. En el versículo 2 dice, y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto, y damos testimonio. Repita eso conmigo, damos testimonio. Muy bien. Después dice ahí mismo, y les anunciamos a ustedes. Repita eso conmigo, anunciamos. Muy bien. Y en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, les proclamamos. ¿Cómo es ese? Proclamamos. 4 verbos. Escribimos, damos testimonio, anunciamos y proclamamos. Eso es lo que hacía el apóstol Juan. Eso es tener comunión en el Evangelio. ¿Te das cuenta? Él lo escribe. Él da testimonio de Cristo, Él anuncia el Evangelio, Él proclama el Evangelio. Él está en comunión en el Evangelio. ¿Bien? El apóstol Pablo habla algo semejante en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 4 al 5, y dice de la siguiente manera. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos. ¿Por qué? Porque me ayudaron ¿a qué? A anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. ¿Qué significa eso? Pablo estaba preso. Él estaba en una prisión y allí preso fue cuando escribió esta carta. Y él dice a los cristianos en Filipos, les dice, oro todos los días por ustedes con gratitud, porque desde el primer día que yo les llevé el Evangelio y ustedes creyeron, ustedes empezaron a anunciárselo a otros. Y yo no sé cuántos años habrían pasado cuando él escribió esa carta, pero él está diciendo ahí que hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Ellos estaban comprometidos con eso, anunciando el Evangelio, compartiendo el Evangelio.
La Reina Valera, en ese versículo 5, acá dice la versión que leíamos que porque me ayudaron a anunciar la buena noticia. En la Reina Valera Pablo da gracias por la comunión en el Evangelio. Ahí está, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Te das cuenta? Y Pablo está agradecido por eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una extensión del ministerio de Jesús. ¿Sí? Dios a todos nos ha llamado a compartir el Evangelio. El Evangelio es algo que nosotros escribimos. Hoy en día ya no escribimos cartas, pero usamos WhatsApp, ¿cierto? Escribimos por ahí en aplicaciones, en Instagram, en Messenger, etcétera. O el email, de pronto alguien todavía usa bastante el email. Escribimos, ¿sí? Escribimos. Y no es la única forma. También hay otras maneras en las que escribimos. Si escribes algún libro, etcétera, ¿sí? Escribimos el Evangelio. Pero no solo hacemos eso, sino que damos testimonio. Anunciamos, proclamamos la noticia de Cristo. A eso nos ha llamado Dios. Nosotros, si queremos tener gozo pleno de Dios en una coinonía cristiana verdadera, en una comunión y comunidad cristiana fuerte, tenemos que hacer estas tres cosas: tener comunión con Dios, comunión con otros y comunión en el Evangelio. Ser personas que hablan de Jesús sin temor, sin vergüenza. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Somos llamados a participar, a cooperar, a compartir, no a competir. ¿Vale? Tengamos cuidado con eso, ¿no? Ay, que es que quién predica más bonito. Que es que quién canta más bonito. Que es que quién enseña más bonito. Que es que quién invita más personas a la iglesia. No, somos miembros de un mismo cuerpo, todo lo hacemos con el mismo fin, de edificar al pueblo de Cristo. ¿Sí? Entonces, si uno canta bonito y el otro también, pues que canten bonito los dos. ¿Sí? Si uno predica así, si el otro predica así, si uno enseña así, si uno invita a tantas personas, el otro invita a tantas menos, todo lo hacemos es porque tenemos comunión en el Evangelio. Para la gloria del Señor. Entonces Juan está escribiendo esa carta, primera de Juan, él la escribe por su coinonía con Dios. Si él no hubiera tenido coinonía con Dios, no escribe eso. Pero él lo escribe es por eso, y lo escribe para tener coinonía con los que lo leen. Y el que cree en el Evangelio experimenta eso mismo que experimentó Juan. ¿Sí? El deseo de que otros participen de esta misma comunión. Por eso quiero invitarte a reflexionar en este momento. La iglesia es una familia de familias, ¿cierto? Los que son padres, les pregunto, ¿cómo está su comunión con Dios? Piensen en eso. ¿Cómo está su comunión con Dios? Y ahora, padres, de esa comunión con Dios, ¿cómo está fluyendo el deseo de que sus hijos entren a esa comunión? No importa la edad. No importa la edad. Esposos con sus esposas. Esposas con sus esposos. ¿Cómo está su comunión con Dios llevándolos a procurar que haya una comunión cristiana en el Evangelio? Hijos, los que son hijos, no importa la edad. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Y cómo esa comunión con Dios los está llevando a que sus padres conozcan a Dios y tengan comunión con Dios también? Y por lo tanto ustedes puedan tener comunión. No importa la edad. Piensa en tu casa.
¿Cómo estás llevando la misión de Dios en tu casa? ¿Cómo estás haciendo de tu casa un lugar de coinonía? Piensa en la iglesia ahora. ¿Qué estás haciendo para que la coinonía aquí sea mayor? ¿Qué estás haciendo tú? Tú eres miembro del cuerpo. Por lo tanto, tienes una función. Cuando no le salió, yo lo llamo padrastro, pero me he dado cuenta que eso como que ya no lo llaman así. Cuerito, también le dicen. ¿Sí? Que últimamente le digo a la gente, a mí me salió un padrastro, ¿un qué? Yo siempre le he dicho así, bueno, ese cuerito que se le pone durito uno acá al lado de la uña, que se vuelve molesto, que no sirve para nada y mientras uno no se lo quite, está ahí, ¿sí? Cansándole uno la vida. Yo creo que ninguno de ustedes es cuerito, ¿cierto? Todos somos miembros. ¿Qué hace uno con ese cuerito? Chao, pa, lo corta y se lo quita. Ah, se fue, ¿cierto? Pero ninguno de nosotros es eso. Todos somos miembros. Entonces cumplimos diferentes funciones. Pero estamos activos. Estamos actuando. ¿Qué puedes? ¿Qué más puedes hacer tú para que la coinonía se fortalezca entre nosotros? Piensa en eso. Concluimos entonces que debemos luchar. Luchemos, iglesia, Visión Colombia. Luchemos por una coinonía sana y equilibrada. ¿Ven? Hay dos enfermedades que debemos evitar como iglesia. Dos enfermedades. Una, algunos teólogos, no sé quién fue el que se inventó el término, pero la llaman coinonitis. ¿Sí? ¿Qué es eso de coinonitis? Es cuando la iglesia de repente la relación entre nosotros se convierte en algo absorbente. Y es tan absorbente que todo nos mantiene ocupados, estamos llenos de programas, llenos de actividades aquí a toda hora y ya no tenemos tiempo para relacionarnos con la gente que no conoce a Cristo. Eso es coinonitis, evitemos eso, ¿sí? Yo ya pasé por ahí, que uno llega al momento en que uno habla con una persona que no es cristiana y hasta se asusta uno, ¿sí? Por las palabrotas, por cómo se expresan, y uno, uy, esos pecadores, tenaz, ¿sí? Tenaz. No, ojo. Si nosotros estamos aquí, nosotros tenemos que ir allá a relacionarnos con ellos y vamos a escuchar una cantidad de cosas horribles, pero nos tenemos que acostumbrar a eso porque si no, acá estamos jugando. No es una burbuja de cristal donde nos aislamos del mundo, no. No es eso, ¿vale? No es eso. La enfermedad opuesta, ¿cuál es? Que entonces yo ya entiendo y digo, bueno, pues nos vamos a relacionar con personas también que no son creyentes, pero con ellos somos unos y acá somos otros. Gravísimo error. Entonces tú estás acá y, amén, aleluya, gloria a Dios, hoy amanecí prosperado, bendecido y en victoria. Y te sabes todo el lenguaje cristiano, ¿sí? Te lo sabes todito. Y alzas las manos y no sé qué, y amén, si Dios te bendiga. Y vas y hablas por allá con alguien que no es cristiano y no sale el nombre de Dios nunca. Y te ríes de todo lo que ellos se ríen y celebras todo lo que ellos celebran y te gozas en todo lo que ellos se gozan. Gravísimo error. Ese tipo de iglesia tampoco debemos ser, ¿vale? No está bien, porque eso es tener una doble vida. Y la palabra de Dios es clara. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 6, del 14 al 15, atentos, no participen en nada de lo que hacen con los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. Por lo tanto, el que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo aquí al final? Si yo te pregunto, ven, y tienes hartos amigos, ¿quiénes son tus mejores amigos? Y en tu lista de mejores amigos o de amigos buenos, lo que sea, ¿hay gente que no es cristiana? Estás caminando mal. ¿Por qué?
Porque la verdadera amistad solo es posible con cristianos. ¿Sí? La verdadera coinonía solo es posible con cristianos. Es decir, si tú eres hincha de Millos, vas y encuentras otros hinchas de Millos, lo que sea, y se pueden hablar y chévere y comparten y lo otro, pero hacerse amigos no es posible porque son esencialmente diferentes. Tú eres luz, ellos son tinieblas. ¿Sí? Esencialmente diferentes. Yo no puedo tener esa amistad donde yo digo es que es un amigo del alma y es cristiano, no. Te falta conocer más el amor de Dios y más el amor entre hermanos para darte cuenta que solo una verdadera amistad se produce con los que son de Cristo, no con incrédulos. Entonces, y ahora sí con esto cerramos, ¿cuál es la relación sana? Es decir, ¿cuál es la coinonía sana y equilibrada? ¿Cuál es la relación sana que debemos tener con todos? Es esta: vayan y hagan discípulos. Bien, son palabras del Señor Jesús. Vayan y hagan discípulos. Y Él promete: y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces la relación sana es esta, que nosotros somos familia, nosotros somos amigos, nosotros somos hermanos. Y entre nosotros nos amamos, nos cuidamos, nos levantamos si caemos, nos soportamos, nos amamos. ¿Y salimos a qué? A ser discípulos. Esa es nuestra relación con el mundo. A ser discípulos. Esa es nuestra relación con los incrédulos. A ser luz. Y de esa manera es como empiezan a ser una nueva sociedad dentro de una vieja sociedad. ¿Ven?